Mi hermano humilló a mi hijo, devuelve a ese parásito al orfanato, mientras papá asentía, no es nuestra sangre, échalo, pero mi hijo los interrumpió y les dio una carpeta, cuando la abrieron sus rostros palidecieron. Mi nombre es Antonio, tengo 38 años, y esta es la historia de cómo mi familia, o al menos una parte de ella, intentó destruir el amor que Laura, mi esposa, y yo construimos con nuestro hijo Santiago. Todo empezó cuando Laura y yo recibimos la noticia que nos partió el alma. Después de 3 años de matrimonio y 2 intentando tener un hijo, los médicos nos confirmaron lo que temíamos, yo era estéril. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Estábamos sentados en el consultorio, con el doctor frente a nosotros, hojeando papeles con una expresión seria. Laura me apretaba la mano con fuerza, como si quisiera anclarme a la realidad, pero yo sentía que el suelo se abría bajo mis pies. Antonio, Laura, lamento decirles que las probabilidades de concebir de forma natural son prácticamente nulas, dijo el doctor, con esa voz calmada que usan los médicos para dar noticias devastadoras. Pero hay otras opciones, como la adopción o tratamientos de fertilidad. No escuché mucho más después de eso. Mi mente se quedó atrapada en la palabra estéril. Me sentía roto, como si hubiera fallado como hombre, como esposo. Laura, siempre más fuerte que yo en esos momentos, me miró con los ojos llenos de lágrimas, pero también con una determinación que me dio esperanza. Antonio, vamos a salir de esta. Juntos, me dijo esa noche, mientras cenábamos en silencio en nuestra pequeña casa en las afueras de la ciudad. Los meses siguientes fueron un torbellino de emociones. Pasamos por todas las etapas del duelo, negación, rabia, tristeza. Hicimos un par de intentos con tratamientos de fertilidad, pero cada negativa era un golpe más. Una noche, después de que Laura encontrara otra prueba de embarazo negativa en el baño, nos sentamos en el sofá, abrazados, y lloramos juntos. Fue entonces cuando ella, con la voz temblorosa pero firme, dijo algo que cambió todo: Antonio, no necesitamos que un hijo lleve nuestra sangre para amarlo. Hay niños allá afuera que necesitan un hogar, una familia. ¿Y si les damos eso? Adopción. La palabra resonó en mi cabeza. Al principio, me resistí. No porque no quisiera, sino porque tenía miedo. ¿Podría amar a un niño que no era mío? ¿Sería capaz de ser un buen padre? Pero Laura, con su paciencia infinita, me ayudó a ver que el amor no se mide en ADN, sino en el corazón. Empezamos a investigar, a asistir a charlas sobre adopción, a hablar con otras familias que habían pasado por lo mismo. Cada historia que escuchábamos nos llenaba de esperanza. Un año después, tomamos la decisión. Íbamos a adoptar. Nos inscribimos en un programa de adopción local, y tras meses de entrevistas, evaluaciones y trámites interminables, nos presentaron a Santiago. Tenía 4 años, unos ojos grandes y oscuros que parecían guardar 1000 historias, y una sonrisa tímida que me robó el corazón desde el primer momento. Había pasado la mayor parte de su vida en un orfanato, después de que sus padres biológicos lo abandonaran. No sabíamos mucho sobre su pasado, pero no importaba. Desde el día en que lo conocimos, supe que ese niño era nuestro hijo. El día que lo trajimos a casa fue uno de los más felices de mi vida. Laura había decorado su habitación con colores alegres, un montón de juguetes y una cama con sábanas de superhéroes. Santiago entró, mirando todo con asombro, como si no pudiera creer que ese lugar era para él. Los primeros meses con Santiago fueron una aventura. Aprendimos a ser padres, a lidiar con sus pesadillas, a celebrar sus pequeñas victorias, como cuando aprendió a atarse los zapatos o cuando nos llamó mamá y papá por primera vez. Cada día, el amor que sentíamos por él crecía más. Para nosotros, Santiago no era adoptado. Era nuestro hijo, punto. Pero no todos pensaban igual. Cuando les conté a mis padres, Luis y mi madre, y a mi hermano Carlos que íbamos a adoptar, sus reacciones me dejaron helado. Estábamos en la casa de mis padres, en una cena familiar. Laura y yo llegamos emocionados, con fotos del proceso de adopción y una sonrisa que no nos cabía en la cara. Pensé que mi familia compartiría nuestra alegría, pero me equivoqué. ¿Adoptar?, dijo mi padre, Luis, frunciendo el ceño mientras cortaba un pedazo de carne. ¿Para qué quieres criar al hijo de alguien más? Eso no tiene sentido, Antonio. Un hijo debe llevar tu sangre. Mi madre, siempre más callada, asintió ligeramente, como si estuviera de acuerdo pero no quisiera decirlo en voz alta.
Carlos, mi hermano menor, soltó una risa burlona. Hombre, Antonio, ¿en serio? ¿Vas a meter a un desconocido en la familia? ¿Y si sale problemático? Esos niños de orfanato siempre traen problemas. Laura, que había estado conteniendo su enojo, apretó mi mano bajo la mesa. Yo intenté mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de rabia y decepción. Santiago no es un desconocido. Es nuestro hijo. Y no nos importa de dónde venga. Lo vamos a amar y a criar como si fuera nuestro, pues no es lo mismo, insistió mi padre, encogiéndose de hombros. La sangre es la sangre. Mira a Carlos, él sí hizo las cosas bien. Tiene a su hijo, Pedro, que es un orgullo para la familia. Carlos sonrió con arrogancia, como si fuera el rey del mundo. Su hijo, Pedro, de 6 años, era el centro de atención de mis padres. Intenté ignorar sus comentarios y cambiar de tema, pero el daño ya estaba hecho. Laura y yo salimos de esa cena con el corazón pesado. En el camino a casa, ella me miró con tristeza. No esperaba que reaccionaran así, Antonio. Pensé que se alegrarían por nosotros, yo tampoco, admití, apretando el volante con más fuerza de la necesaria. Pero no importa lo que digan. Santiago es nuestro hijo, y nadie va a cambiar eso. A partir de ese día, las cosas con mi familia cambiaron. Cada vez que los visitábamos, había comentarios sutiles, miradas de desaprobación, o silencios incómodos. Mi padre siempre encontraba la forma de mencionar a Pedro, diciendo cosas como, mira qué inteligente es mi nieto, eso lo sacó de la familia. Mi madre, aunque no era tan directa, nunca se esforzaba por incluir a Santiago. ¿Y Carlos? Carlos era el peor. Siempre tenía un comentario hiriente, una broma cruel disfrazada de broma. Una vez, mientras Santiago jugaba en el patio de mis padres, Carlos lo miró y dijo, en voz lo suficientemente alta para que todos lo oyeran, qué raro es tener a un extraño correteando por aquí, ¿no? Santiago, que en ese momento solo tenía 4 años, no entendía del todo lo que pasaba, pero yo veía cómo sus ojitos se apagaban cada vez que alguien decía algo así. Laura y yo hacíamos todo lo posible por protegerlo, por llenarlo de amor, por recordarle que era nuestro mundo. Pero cada visita a la casa de mis padres era como caminar por un campo minado. Sin embargo, no toda mi familia era así. Mis abuelos, Manuel y Ángela, fueron un rayo de luz en medio de esa oscuridad. La primera vez que llevamos a Santiago a conocerlos, fue como si el mundo volviera a tener color. Vivían en una casa antigua en el campo, llena de muebles de madera y fotos familiares. Ángela, mi abuela, abrió la puerta con una sonrisa enorme y los brazos abiertos. «Pero mira qué niño tan hermoso», exclamó, agachándose para abrazar a Santiago. «Ven, pequeño, que la abuela te va a consentir». Santiago, que al principio estaba tímido, se dejó llevar por el cariño de Ángela. Manuel, mi abuelo, le enseñó su taller de carpintería en el patio trasero y le prometió hacerle un caballito de madera. Ese día, comimos pastel de manzana casero, jugamos en el jardín y reímos como nunca. Para mis abuelos, Santiago no era adoptado. Era su bisnieto, y punto. Ver cómo lo trataban, con tanto amor y naturalidad, me dio fuerzas para seguir adelante. Antonio, Laura, hicieron algo maravilloso al traer a este niño a la familia, me dijo Manuel esa noche, mientras tomábamos café. No dejen que nadie les diga lo contrario. Esas palabras se quedaron grabadas en mi corazón. Pero, aunque mis abuelos nos apoyaban, las cosas con mis padres y Carlos no mejoraban. Cada reunión familiar era una prueba de resistencia. Y entonces, llegó el día que marcó un antes y un después, el almuerzo en el restaurante. Habíamos quedado en encontrarnos todos en un restaurante familiar para celebrar el cumpleaños de mi madre. Estábamos Laura, Santiago y yo, mis padres, Carlos con su esposa Valeria y su hijo Pedro, y mis abuelos Manuel y Ángela. Al principio, todo parecía ir bien. Santiago y Pedro jugaban en un rincón del restaurante, riendo y corriendo. Laura y yo intentábamos disfrutar del momento, aunque siempre estábamos alerta, esperando el próximo comentario hiriente. No tardó en llegar. Durante la comida, mi padre empezó a hablar de Pedro, como siempre, diciendo que era el orgullo de la familia. Luego, miró a Santiago, que estaba comiendo su helado con una sonrisa, y dijo, en un tono que pretendía ser casual,
qué lástima que no todos los niños aquí sean de la familia de verdad. Sentí que la sangre me hervía. Laura apretó mi mano bajo la mesa, pidiéndome con la mirada que no explotara. Pero no pude quedarme callado. Papá, Santiago es mi hijo. Es tan de la familia como Pedro. Basta de esos comentarios. Mi padre soltó una risa seca. No te engañes, Antonio. La sangre es la sangre. Tú deberías aprender de Carlos, que sí formó una familia como debe ser. Carlos, como siempre, sonrió con arrogancia, mientras Valeria, su esposa, miraba incómoda hacia otro lado. Antes de que pudiera responder, Santiago, que había escuchado todo aunque no entendía del todo, me miró con sus ojitos confundidos. No supe qué responder. Estaba a punto de levantarme y llevarme a mi familia de ahí, cuando mi abuelo Manuel golpeó la mesa con el puño, haciendo que todos se callaran. «¡Basta ya!», gritó, con una furia que nunca le había visto. Santiago es un niño maravilloso, y es parte de esta familia. Me avergüenzo de ustedes, Luis, Carlos. ¿Qué clase de personas son, tratando así a un pequeño? Todos aquí somos familia, y no quiero volver a escuchar esa tontería de la sangre. El restaurante se quedó en silencio. Mi padre y Carlos se miraron, sorprendidos, pero no dijeron nada. Ángela, mi abuela, tomó la mano de Santiago y le sonrió. No les hagas caso, pequeño. Tú eres nuestro tesoro. Por un momento, pensé que las cosas se calmarían. Pero entonces, mientras Santiago y Pedro jugaban de nuevo, Carlos se acercó a su hijo y lo apartó con brusquedad. Pedro, no juegues con él. Es adoptado, no es de la familia, dijo, lo suficientemente alto para que todos lo oyéramos. Santiago se quedó parado, con la cabeza baja, y yo vi cómo sus ojitos se llenaban de lágrimas. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Me levanté, tomé a Santiago en brazos y miré a Laura. Nos vamos, dije, con la voz temblando de rabia. Laura asintió, y los dos salimos del restaurante sin mirar atrás. Esa noche, cuando lo acostamos, Laura y yo nos prometimos que no dejaríamos que nadie volviera a lastimarlo así. Mis abuelos nos llamaron después, disculpándose por lo que había pasado y prometiendo que hablarían con mi padre y Carlos. Pero yo ya no quería saber nada de ellos. Decidí que, por el bien de Santiago, nos alejaríamos de las reuniones familiares. No iba a permitir que mi hijo creciera sintiéndose menos por culpa de sus prejuicios. Así pasaron los meses. Nos enfocamos en nuestra vida, en criar a Santiago, en llenarlo de amor. Él crecía rápido, cada día más curioso, más valiente. Seguíamos visitando a mis abuelos, que se convirtieron en el pilar de nuestra familia. Santiago los adoraba, y ellos a él. Manuel le enseñó a tallar madera, y Ángela le contaba cuentos antes de dormir. Verlos juntos me llenaba de paz. Pero entonces, llegó la Navidad. Y con ella, la reunión que lo cambió todo. Una tarde, mientras comíamos en la casa de mis abuelos, Ángela dejó caer la noticia. Antonio, quiero que vengan a la cena de Navidad aquí en la casa, dijo, como si fuera lo más natural del mundo. Va a estar toda la familia, tú, Laura, Santiago, nosotros, tus padres y Carlos con Valeria y Pedro. Me quedé helado. La idea de volver a ver a mi padre y a Carlos, después de todo lo que habían dicho sobre Santiago, me revolvía el estómago. No estaba convencido, pero la insistencia de mis abuelos y la mirada de Laura me hicieron ceder. Ellos dijeron que no iban a permitir comentarios despectivos, así que acepté, aunque con el corazón lleno de dudas. Quería creer que esta vez sería diferente, pero una parte de mí estaba preparada para salir corriendo si alguien se atrevía a herir a mi hijo. El día de la cena, llegamos a la casa de mis abuelos antes que los demás. La casa estaba como sacada de un sueño navideño, luces en el porche, un árbol enorme en la sala y el olor a pavo asado flotando en el aire. Ángela abrazó a Santiago con fuerza, diciéndole que era el niño más guapo del mundo, y Laura se fue con ella a la cocina para ayudar con la cena. Yo me quedé en la sala, mirando las fotos familiares en la pared. Luego Manuel dijo que tenía algo importante para esa noche, y de pronto llamó a Santiago y le dijo: «Pequeño, quiero que guardes esta carpeta en tu mochila. Si esta noche tu abuelo Luis o tu tío Carlos dicen algo feo sobre ti, algo que te haga sentir mal, les das esta carpeta, ¿entendido?». Santiago, con sus ojitos grandes, asintió sin dudar. Tomó la carpeta y la guardó en su mochilita.
como si fuera una misión secreta. No entendía qué estaba pasando, pero la confianza en la voz de Manuel me hizo sentir que algo grande estaba por venir. ¿Qué hay en esa carpeta, abuelo?, pregunté, incapaz de contenerme. Manuel sonrió, pero no respondió. Solo confía en mí, Antonio. Ahora, vamos a preparar la mesa. No insistí, aunque la curiosidad me carcomía. Regresamos a la sala, y poco después, los demás empezaron a llegar. Mi madre llegó primero, con una sonrisa nerviosa. Luego vinieron mi padre, Luis, y Carlos con Valeria y Pedro. Carlos entró con su típica arrogancia, como si todo le perteneciera, mientras Pedro corría a jugar con Santiago. Ver a los niños riendo juntos me dio un poco de esperanza, pero no podía relajarme. Sabía que con mi padre y Carlos, cualquier momento podía convertirse en una pesadilla. La cena comenzó bien. Los adultos hablamos de cosas sin importancia, mientras Santiago y Pedro jugaban en un rincón, corriendo y riendo. Laura y Ángela trajeron la comida: pavó, puré de papas, ensaladas y un pastel de nueces que olía a gloria. Nos sentamos a comer, y por un momento, sentí que tal vez, solo tal vez, esta Navidad sería diferente. Pero entonces, llegó el brindis. Todos levantamos nuestras copas, listos para brindar por la familia y el año nuevo. Carlos, con una sonrisa que no me gustaba nada, se puso de pie y caminó hacia el centro de la sala, copa en mano. Pero en ese momento, tropezó con Santiago, que corría jugando. La copa se le cayó, rompiéndose en 1000 pedazos en el suelo. El ruido hizo que todos se callaran. Carlos se levantó, con el rostro rojo de furia, y miró a Santiago con un odio que me heló la sangre. «Apártate, niño inútil». «Mira lo que hiciste», gritó. Santiago se quedó parado, con los ojos muy abiertos, sin saber qué hacer. Me levanté de un salto, dispuesto a defender a mi hijo, pero Carlos se volvió hacia mí, apuntándome con el dedo. «Oye, Antonio, haznos un favor a todos y devuelve a ese parásito al orfanato. Allá no estorba». El aire se volvió pesado. Laura se puso pálida, y Santiago apretó su mochilita contra el pecho, con la cabeza baja. Sentí una rabia que me quemaba por dentro. Me acerqué a Carlos, dispuesto a gritarle todo lo que había guardado por años. «No te atrevas a hablarle así a mi hijo», le dije, con la voz temblando de furia. «Santiago es mi familia, y tú no tienes derecho a tratarlo como basura». Antes de que Carlos pudiera responder, mi padre, Luis, me interrumpió con esa voz fría que siempre usaba para imponerse. «Tienes razón, Antonio», dijo, mirándome como si yo fuera un desconocido. «Ese niño no tiene nuestra sangre. Échalo de aquí». No podía creerlo. Mi propio padre, el hombre que me había criado, estaba apoyando a Carlos en su crueldad. Estaba a punto de explotar, de decirles que eran las peores personas que había conocido, cuando Manuel se levantó de la mesa, golpeando su copa contra el vidrio con tanta fuerza que todos se callaron. «¡Silencio!», gritó, con una autoridad que hizo que incluso Carlos se quedara quieto. «Santiago, pequeño, ven aquí. Dals la carpeta». Santiago, con las manitas temblando, sacó la carpeta marrón de su mochilita y se la entregó a mi padre. Luis y Carlos se miraron, confundidos, mientras abrían la carpeta. Yo no sabía qué contenía, pero la expresión en el rostro de Manuel me decía que algo grande estaba por pasar. Cuando abrieron la carpeta, sus rostros palidecieron. Vi cómo los ojos de mi padre se abrían de par en par, y Carlos dejó caer las fotos que tenía en las manos, como si quemaran. «¿Qué es esto?», preguntó Luis, con la voz temblorosa. Manuel se cruzó de brazos, con una calma que contrastaba con la tormenta que se desataba. Lo primero que encontraron fue una carta escrita por Manuel. Era un cambio en su testamento. Mi abuelo había decidido dejar toda su herencia a Santiago, porque es un niño fuerte, valiente y lleno de amor, que ha tenido que soportar los maltratos de personas que no merecen llamarse familia. Mi padre empezó a balbucear, diciendo que eso no era justo, que él era su hijo y merecía la herencia. «No mereces nada», respondió Manuel, con una voz que cortaba como un cuchillo. «Has tratado a tu nieto como si no valiera nada. ¿Crees que voy a premiar eso?». Mi padre seguía discutiendo con mi abuelo, y Carlos, mientras tanto, seguía abriendo la carpeta, cuando de pronto unas fotos cayeron al suelo. Eran pruebas de su infidelidad, imágenes de él con otra mujer,
tomadas durante los últimos 2 años. Mi abuelo Manuel se había dado cuenta desde hace un tiempo que él era infiel, así que decidió exponerlo ya que siempre se lucía con su familia perfecta, pero en realidad era una farsa. Valeria, su esposa, se acercó y vio las fotos y su rostro pasó de la confusión al dolor, y luego a la furia. ¿Cómo pudiste, Carlos?, gritó, arrancándole las fotos de las manos. Todo lo que hice por ti, todo lo que confié en ti, y tú me traicionas así. Carlos intentó defenderse, diciendo que no era lo que parecía, pero Valeria no lo escuchó. Agarró a Pedro, que miraba todo confundido, y salió de la casa, gritándole a Carlos que no quería volver a verlo. Carlos corrió tras ella, suplicando, pero la puerta se cerró con un golpe que resonó en toda la sala. Entonces, mi padre encontró el último documento en la carpeta, una prueba de paternidad. Sus manos temblaban mientras leía, y cuando levantó la vista, sus ojos estaban llenos de incredulidad. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a Manuel y Ángela. Mi abuela, con una calma que me dio escalofríos, respondió: Luis, tú eres adoptado. Nunca te lo dijimos porque no queríamos que sufrieras, que te hicieras preguntas. Pero ahora veo que fue un error. Si hubieras sabido la verdad, tal vez habrías aprendido a respetar a Santiago, que también es adoptado. Esta es tu lección. El silencio que siguió fue ensordecedor. Mi padre se puso rojo, luego pálido, y finalmente se levantó, gritando que cómo podían haberle ocultado algo así. Discutió con mis abuelos, pero ellos no cedieron. Al final, salió de la casa, furioso, dejando la carpeta tirada en la mesa. Esa noche, después de que todo explotara, los que quedamos, Laura, Santiago, mis abuelos y yo, intentamos rescatar lo que quedaba de la Navidad. Abrimos los regalos, y Santiago, con su inocencia, se puso a jugar con su tren de madera, como si nada hubiera pasado. Pero yo no podía dejar de pensar en lo que había visto. La carpeta había sido como una bomba, destruyendo las mentiras y los prejuicios de mi padre y Carlos. Una semana después, las piezas cayeron en su lugar. Mi abuela me contó que Valeria le había pedido el divorcio a Carlos. Se quedó con la custodia de Pedro y se mudó con sus padres. Carlos, solo y abandonado, intentó contactarla, pero ella no quiso saber nada de él. Mi padre, por su parte, no me llamó. Mi madre dijo que estaba encerrado en su orgullo, incapaz de aceptar que él mismo era adoptado. No sentí lástima por ninguno de los dos. Habían tenido años para aceptar a Santiago, y eligieron rechazarlo. Decidí cortar contacto con ellos para siempre. Mi familia ahora eran Laura, Santiago y mis abuelos. Manuel y Ángela nos dieron el amor y el apoyo que mi padre y Carlos nunca pudieron. Nos mudamos más cerca de su casa, y nuestra vida se llenó de risas, de tardes en el taller de Manuel y de cuentos de Ángela. Santiago creció sabiendo que era amado, que era nuestro hijo, sin importar lo que dijeran los demás. Esa Navidad, la carpeta de mi abuelo nos dio justicia. Sentí rabia por todo lo que Santiago tuvo que soportar, pero también satisfacción al ver a mi padre y Carlos enfrentarse a las consecuencias de sus acciones. Y, sobre todo, sentí libertad. Éramos libres de sus prejuicios, libres de su odio, libres para ser la familia que siempre quisimos ser. Suscríbete para más historias diarias.